Bienvenidos a Lo que queda preguntado. Esta es una entrevista más de la serie que estamos teniendo con candidatos al Congreso peruano para representar a los peruanos que estamos en el exterior. Como les vengo repitiendo, ahora los peruanos en el exterior vamos a tener a dos candidatos que van a representar principalmente a nosotros y nosotros vamos a elegirlos directamente a ellos. En esta oportunidad tenemos al número 1 de Acción Popular, al señor Carlos Gibovich, al cual nuevamente le agradezco por cedernos este tiempo en su ocupada agenda y le voy a dar un par de minutos para que se presente antes de empezar con las preguntas. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, José. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, como tú lo has dicho, mi nombre es Carlos Gibovich, voy con el número 1 en la lista de candidatos por los peruanos en el exterior por Acción Popular, mi partido de siempre. Tengo 68 años, actualmente vivo en la ciudad de Quito, Ecuador, pero ya de hace 20 años tengo este peregrinaje por América Latina. Yo salí en el año 2000 rumbo a El Salvador, luego trabajé en República Dominicana, y ya estos últimos 7, que van a ser 8 años, estoy acá laborando en Quito, ¿no? Tengo 3 hijos, un varón y dos mujeres que viven en Lima, y un nieto que tiene 9 años, que es, digamos, que es lo que de alguna manera es el vínculo mío con la patria, con el Perú. Tengo 48 años de vida profesional y empresarial, y tengo también pues 45 años de militar en el partido de siempre, de haber recibido las enseñanzas directamente de Fernando Belaúnde y luego reforzadas con la presencia de Valentín Paniagua. Así que estoy ahora listo para hacer un stand-by en mi vida privada y poder dedicarme al servicio de mis connacionales y sobre todo con aquellos que he compartido los últimos 20 años, los connacionales que vivimos fuera del territorio, ¿no? 48 años se dicen fácil, pero no son tan fáciles, y 45 en política también. Realmente, como le comentaba, no sé si habrá otro candidato para peruanos en el extranjero con una experiencia política en un partido, en un solo y único partido tan larga como la de usted. Entonces, por eso lo voy a aprovechar. Me interesa saber un poco su opinión sobre algunos aspectos de la coyuntura política, sobre todo porque la clase política en general se está viendo tan mal últimamente para los peruanos. Eso lo indica en las encuestas, la cantidad grande todavía que hay de indecisos, de gente que no piensa votar, o simplemente con ver un poco las redes, la actitud que tienen frente a los políticos tradicionales, por la crisis en la que nos encontramos, ayudado por la pandemia, todo se hizo peor. Entonces, para empezar, me gustaría saber, ¿dónde cree usted que se inicia esta crisis? ¿Usted cree que se inicia con la vacancia de Vizcarra, o desde antes, desde el cierre del Congreso, o quizás desde antes, desde que PPK empieza sin una bancada fuerte y con una bancada que en teoría tenían el mismo plan que ellos en su mayoría, eh, pero que de repente PPK, al tener que unirse un poco más con las izquierdas, ya no coordinaban tanto? ¿Qué lectura le da usted a esta crisis? ¿Cómo cree usted que se origina principalmente? Mire, yo creo, José, que la crisis se inicia en los años 90. Definitivamente en los años 90 accede al poder el presidente, obviamente en ese momento democrático, constitucional, Alberto Fujimori, pero duró 2 años. El 5 de abril del año 1992, Fujimori da un golpe. Eso sí fue un verdadero golpe, porque cerró todos los poderes, sacó los tanques a las calles, y ahí es donde se acabó digamos, la vigencia de la Constitución. Entonces, de ahí ha habido todo un montaje, un aparataje para tratar de desarticular lo que unos llaman partidos tradicionales, todavía, después de 41 años, y que yo lo llamo partidos históricos, porque los partidos tradicionales son los que de hace 41 años están gobernando este país. Los partidos históricos son aquellos que gobernaron o cogobernaron de alguna manera hasta el año 90. Yo creo que desde ahí empieza esta crisis institucional, y que fue acentuada con una constitución promulgada en el año 93, y que definitivamente en muchos aspectos hay enunciados, pero que en el fondo son letra muerta, ¿no? Hablamos de una economía social de mercado
y habría que preguntarse si realmente en estos 40 y serían ya 38 años, realmente se ha vivido esta economía social de mercado, o lo que tenemos es un remedio de esta economía social de mercado, ¿no? Así que yo creo que eso tiene 40 años en las cuales nosotros mismos, y creo que de alguna manera todos los peruanos somos culpables, hemos permitido que se desmonte todo esto, y que hoy día, como decía el otro día, explicaba, yo soy un fanático de volver a construir ciudadanía. Yo creo que ahí está el secreto, no tenemos ciudadanía. Todos creemos que en mi época había que cumplir 21 años para tener la libreta electoral, hoy día se cumple 18 años y se tiene un DNI, pero eso no es ser ciudadano. Entonces yo ahora ando casi para arriba y para abajo, porque claro, yo tampoco me sabía la Constitución al revés y al derecho, así que ahora digo, pues acá está, ¿no? La Constitución es la que realmente es nuestra Carta Magna, y donde no solamente están detallados nuestros derechos, sino también nuestras obligaciones y nuestros deberes. Hoy día vemos que la mayoría de peruanos salimos a las calles a protestar justamente, no digo que injustamente, pero exigimos derechos. Pero nadie sale a protestar a la calle para decir, voy a cumplir mis obligaciones, voy a cumplir mis deberes. Pagar impuestos, por ejemplo, solo por mencionar uno de ellos, ¿no? Respetar al anciano, apoyar la inclusión de todo tipo en el país, y sobre todo yo diría construir ciudadanía, ¿no? Somos un país riquísimo, José, y tú lo sabes. Yo creo que todos los peruanos lo sabemos, o por lo menos lo decimos, en culturas, en música, en danza, en gastronomía, en historia, en geografía, pero nos unimos solo cuando la roja y blanca juega fútbol, o para determinados aspectos. Terminado el partido, bueno, si le ganamos al adversario histórico, llamémoslo a Chile, obviamente seguimos abrazados y cantando en las calles y vivando el Perú, y Perú, Perú, Perú. Se acabó la celebración, y uno voltea y dice, bueno, ¿y tú qué haces a mi lado si tú vives en Villa El Salvador y yo soy de Miraflores? O tú eres loretano y yo soy puneño, o yo soy tu vecino y tú eres iqueño. Entonces yo creo que ese tema de la nacionalidad es un tema que tenemos que construir bastante, y obviamente somos conscientes de que ya no tenemos educación cívica en los colegios. Ese es un punto vital, ¿no? Antes, yo no digo que hay que, de alguna manera, volver a reponer lo que en mi época era la instrucción premilitar, pero vaya, nos hicieron, creo que fuimos una generación que recibió muchas enseñanzas en cuanto a valores y ejemplos, ¿no? Mira, vamos a cumplir en pocas semanas el famoso bicentenario, ¿no? Sí, somos república, pero no somos nación. El 28 de julio de 1821, el general San Martín declaró una república del Perú libre, independiente, por la voluntad general de los pueblos, pero no hemos construido nación. Siempre hay una historiadora de la Católica, Carmen McEvoy, que dice claramente, ¿no? Siempre tenemos la oportunidad, y cuando se nos presenta la oportunidad, cuando la tenemos, nos desviamos. O la otra que dice, en el año 2000, o 2001, cuando el presidente Valentín Paniagua, digamos, de alguna manera asumió el gobierno por unos pocos meses, dijimos, ya celebramos lo que era una especie de primavera democrática, que nuevamente todos pues, nos íbamos a reencontrar con los valores, que íbamos a respetar la Carta Magna, convocamos elecciones, y pasaron 20 años y seguimos en la misma. Y estamos Entonces, así. ¿no? Permanentemente perdemos oportunidades. Correcto. Y eso es lo que tendríamos que realmente volver a tender, como dice otro político, tender puentes que nos unan y no paredes que nos dividan. Ojalá, ojalá. Ahora, en esa destrucción de las instituciones que usted me menciona, ¿qué opinión le merece el cierre del Congreso de Vizcarra? ¿Usted cree que fue constitucional más allá de del dictamen del Tribunal Constitucional? ¿Qué opinión tiene usted? ¿Usted cree que ayudó eso a resolver la crisis o que al contrario le echó más gasolina al fuego? Mire, que si fue constitucional, yo creo que sí fue constitucional.
como fue constitucional la vacancia de Vizcarra mismo. Yo creo el tema está en que a veces la Carta Magna se puede leer entre líneas de diversas formas y se puede interpretar, tanto así que antes pues, se podía establecer alguna opinión única en base a los constitucionalistas peruanos, pero hoy día cuando suceden estas cosas hay dos opiniones, los que dicen que fue un golpe, los que dicen que fue un acto constitucional, y cuando uno le piden consulta al Tribunal Constitucional, da una respuesta que es, pero no es, pero también es, pero no lo es. Entonces, es ahí donde creo que hay que poner las cosas muy claras en la Carta Magna. Lo que yo sí creo, y defiendo la posición nuestra, y que también la ha manifestado el futuro presidente del Perú, Johnny Lescano, es que no era el momento para vacar a nadie. No era el momento, tal vez, para tomar ese tipo de decisiones, porque ya el diálogo estaba roto, los enfrentamientos se estaban dando, estaba en peligro la estabilidad, y sobre todo algo importantísimo, estábamos con una pandemia. O sea, eran momentos en que los colores políticos o las simpatías políticas debían haberse dejado de lado. Estábamos frente a una pandemia. Y si había actos de corrupción como consecuencia de las actividades de compra de insumos, de negociación de vacunas, o lo que fuera, probablemente para eso estaba el 28 de julio, luego que entregara la banda presidencial al siguiente presidente, para que iniciaran los juicios. Y si no me equivoco, había un proyecto de ley en el Congreso que decía que ninguna alta autoridad de elección popular no podía ausentarse del país hasta por un año, no podía salir. Entonces las bases estaban dadas para esperar, seguir enfrentando el tema de la pandemia y luego a partir del 28 o 29 de julio iniciar las acciones judiciales que fueran el caso, ¿no? Yo me han preguntado a veces y me dicen, ¿Vizcarra es delincuente? Puede haber que existan indicios que sí. Puede haber sido que en algún momento hayan mentido, pero yo no puedo, como ciudadano responsable, decir que es un delincuente. Eso lo dirá la justicia. Correcto, correcto. Me queda claro eso y también de una vez ya se adelantó dando su opinión sobre la vacancia de Vizcarra, que le parece que no fue lo ideal, no fue lo mejor, pero que fue, sin embargo, constitucional. Pero entendiendo lo que usted dice, ¿qué garantías nos daba Vizcarra con todos los problemas que tenía él en ese momento, que después nos hemos enterado que son aún mayores con lo de las vacunas, ¿verdad? ¿Qué garantía nos daba él de un proceso electoral limpio, de que no esté favoreciendo desde el Ejecutivo a un alfil que, como hemos visto en otros gobiernos, llegue al poder para protegerlo, para blindarlo? ¿Qué garantía nos daba él de no seguir escondiendo pruebas para sus futuros juicios, cuando habíamos escuchado audios de él coordinando con su secretaria qué cosa decir o no decir a fiscalía? ¿Qué garantía uno puede sentir frente a un presidente que moralmente se ve claramente que es incapaz para que siga 5 o 6 meses en el poder, sabiendo que en esos 5 meses puede hacer mucho para blindarse él y afectar el futuro político del país? Yo creo que seguridad, en este momento, tal como están las situaciones en el país, no hay seguridad de nada. Yo le diría que no hay ni siquiera seguridad en la autoridad electoral. Mire lo que ha pasado hoy día, ¿no? Al partido nuestro, Acción Popular, nos han, voy a poner en términos criollos, sacado de carrera a varios candidatos por las mismas razones por las cuales hoy día le han dicho a Forsyth que sigue en carrera, que es haber declarado los ingresos del año 2020 cuando debían haber declarado los ingresos del 2019, porque cuando se hizo las declaraciones todavía no había culminado, no había habido el cierre de ejercicio 2020 y decían claramente 2019. Y es el caso, por ejemplo, de un candidato nuestro al Parlamento de Andino, de Armando Villanueva del Cusco, que le aplicaron igual, ¿no? Él apeló al Jurado Nacional y le dijeron no. Y en este caso, hoy día, al señor Forsyth, que está en todo derecho. No digo que le hubieran cerrado las posibilidades de seguir compitiendo al señor Forsyth, pero debemos aplicar la ley con la misma medida. Para Entonces tendría que todos. haber seguido en carrera para todos, ¿no? Entonces yo creo que hoy día hay un tufillo, un humor a que las cosas no las estamos haciendo bien, ni en el Poder Judicial,
ni en el Poder Electoral, ni en la Contraloría de la República, ni en la Defensoría del Pueblo. Hay cosas que se están haciendo mal. Y aquí los más perjudicados son los peruanos, ¿no? Digamos, el ciudadano, ¿no? Que de repente no tiene una palanca y ese es el que sufre, ¿no? Y por eso que a veces uno escucha opiniones de nuestros compatriotas que cuando la justicia le favorece, dice, qué bien, la justicia peruana, excelente, porque falló bien. Y cuando le desfavorece, dice, esto se llama una injusticia, porque se ha perdido no solamente credibilidad de los políticos, ¿no? De elección popular, sino se ha perdido también la credibilidad en todas las instituciones, en la Policía Nacional, se ha perdido en el Ministerio Público. Entonces, ahí donde tenemos que empezar a dialogar, empezar a conversar, y vuelvo a insistir, ¿no? Es la única manera que podemos cambiar y construir esto a partir del 28 de julio del 2021. Hay que hacer toda una serie de transformaciones que no tienen color político, que no son ni de derecha ni de izquierda. Simplemente son transformaciones institucionales que tenemos que empezar a afrontar y que todos los peruanos deberíamos respaldar, vengan de donde vinieran. Ahora, en las instituciones en las que también se ha perdido un poco credibilidad, yo creo que está empezando a incluirse a la prensa, a gran parte de la prensa, que también desde los 90 han tenido una participación importante en apoyar gobiernos dictadores, o si no dictadores, por lo menos autoritarios o populistas, dependiendo quién haya tocado. Y esa prensa en este momento yo la veo muy enfocada en dividir a los partidos entre los golpistas y los no golpistas, ¿no? Que son los que votaron por la vacancia y los que votaron contra la vacancia. Y todos los días, alguno de ellos menciona eso, los partidos golpistas y los partidos no golpistas, y parte de la opinión pública, yo imagino que concuerda con lo que la prensa dice. ¿Qué le diría usted a ese votante al que ha dividido esto entre buenos y malos, y que los que sacaron a Vizcarra son los malos y los que no sacaron a Vizcarra son los buenos? ¿Qué mensaje corto, concreto le daría usted a ellos? Yo los invitaría a razonar más. Los mismos congresistas que de alguna manera eligieron a Merino o designaron a Merino, son los mismos que eligieron o designaron a Sagasti. Entonces, ahí hay una dualidad. Y usted, José, lo acaba de mencionar. Cuando eran las marchas de protesta contra Merino, y no estoy defendiendo a mi correligionario, porque lo digo públicamente, se equivocó y no estamos de acuerdo con la decisión que tomó la mayoría de la bancada de Acción Popular, y hemos sido claros y directos. Pero ¿por qué la llamada gran prensa, ¿no? Decía, vayan a la marcha, pero no se olviden de la mascarilla, del visor facial, lleven agua, lleven alcohol, etc. Pero cuando empezaron las marchas livianas hacia Sagasti, era, no pueden marchar porque hay prohibiciones por parte de la autoridad. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, ese doble discurso, ¿no? Dice, no, esta no es la prensa que el presidente Fernando Belaúnde devolvió el 28 de julio de 1980. No es la misma prensa, ¿no? Acá pasó algo. Hay un periodismo que no es el mismo de la época de, bueno, tú eres un hombre muy joven, de repente no habías nacido. No tanto. Pero no es la prensa de Arturo Salazar Larraín, no es la prensa tampoco tanto. de Alfonso Tealdo, no es la prensa de César Martín Barreda, gente que durante la dictadura militar sacó un periódico que se llamaba Opinión Libre y que había que comprarlo o no fotocopiábamos porque era ilegal. Eso era periodismo en esa época. Hoy día ese periodismo se ha trasladado, no digo totalmente, pero mayoritariamente a este tipo de conversaciones como las que estoy teniendo contigo, que donde no hay forma de cercenar, no hay forma que te digan tienes que opinar así o asá, porque tú no dependes de nadie. Tú eres libre e independiente para opinar, eres un periodista independiente y te puedes mover hoy día con lo que de repente no había hace 10 o 15 años, las redes. Hoy día el Internet facilita muchísimo, ¿no? Correcto. Y solamente para aclarar una cosa, yo no soy periodista, yo no he estudiado periodismo, yo no tengo nada que ver con comunicación, yo soy simplemente un ciudadano curioso y opinón. Nada Bueno. más.
nada más. Eso es todo, esos son todos mis títulos. Este, pero justo yo veía en su hoja de vida política y usted empezó haciendo política justamente en una marcha como joven en contra de la dictadura militar que tomó la prensa, ¿correcto? Entonces, eh, para terminar esta parte de la prensa, ¿por qué cree usted que se da esto? ¿Por qué cree usted, por ejemplo, que hay un audio de Patricia Gamarra, yo no soy periodista, yo puedo hablar de ella, donde ella públicamente le dice a sus amigos que Vizcarra está bien vacado, que ella, hablando con fiscalía, entiende que el caso de Vizcarra es el más redondo de todos, pero sin embargo ella no lo dice en ninguno de sus programas diarios en RPP. Entonces, ¿qué cree usted? ¿En qué cree que la relación gobierno-prensa, publicidad estatal, prensa tendría que revisarse, que acomodarse para volver a tener esa prensa independiente por la que usted marchó hace casi 50 años? Porque hoy día la prensa, lamentablemente, está financiada por el Estado, y la gran prensa está financiada. Los canales nacionales del Perú, como la Gran Prensa Nacional del Perú y probablemente alguna prensa regional, reciben fondos del Estado, ¿no? Es preferible entregar fondos digamos, a los canales privados que repotenciar el Instituto de Radio y Televisión del Perú, que tiene, por ejemplo, tiene una señal de TV Perú Internacional. Pero ¿por qué no la potenciamos? Porque esa señal, y por eso que uno de los puntos que yo planteo es justamente el tema de que la implementación de que esta señal de TV Perú Internacional llegue a todo el mundo. Países vecinos, ¿no? Tienen su señal prácticamente en los programas básicos de cable. Lo que nosotros queremos es que TV Perú Internacional justamente llegue, que es una manera independiente. Y otra cosa, que se reforme la ley del Instituto de Radio y Televisión Peruana para que no sea un medio de expresión de un solo partido político de turno, sino que permita que a través de algún mecanismo que todavía se tendrá que establecer o conversar en el Congreso entre todas las fuerzas partidarias, que al directorio del Instituto de Radio y Televisión Peruana puedan acceder representantes, sean directores de todos los partidos políticos representados en el Congreso Nacional, para que le demos pluralidad, para que le demos la opción de poder discrepar. En el canal del Estado se tiene que discrepar, porque es del Estado, no es del gobierno de turno. Correcto. Correcto. Y ya para terminar, la última pregunta rápida nomás, antes de pasar a sus propuestas concretas. Los miembros del Tribunal Constitucional ya vencieron su tiempo hace bastante. ¿Usted cree que este Congreso que viene debería finalmente tener la autoridad de elegir a los nuevos representantes del Tribunal Constitucional? ¿O usted cree que debería cambiarse la forma de elección y dárselo a otra entidad? ¿O cuál es su opinión al respecto? Yo creo que el Tribunal Constitucional no puede seguir funcionando con miembros cuyo periodo ya venció. Lo que sí estoy en desacuerdo y que en algún momento se quiso provocar, que este Congreso transitorio, porque no es un Congreso diferente, es simplemente un Congreso de complementación del periodo del que el otro, que fue de alguna manera vacado, debió haberse dedicado simplemente a administrar lo poco que había y no entrar a discusiones de leyes tan profundas como el tema de los aspectos previsionales, hoy día en el tema del CAS, etcétera, sino que esos temas debieron haberse dejado para el siguiente Congreso, para que hubiera mayor reflexión. Se están dando medidas populistas, aceleradas, ¿no? Que lamentablemente van a traer problemas a corto y mediano plazo. Y cuando yo creo que sí, hay que esperar el próximo Congreso para designar los miembros del Tribunal Constitucional, como otros temas que habría que discutir trascendentales, porque tiene que haber maduración, tiene que haber, no podemos dar leyes para 2 años, 3 años, 4 años, pensemos que demos leyes para 15 o para 20 años, para que maduren los proyectos y para que la ciudadanía y aquellos que quieran invertir en el país, peruanos o extranjeros, sientan estabilidad. Cuando no hay estabilidad, no hay inversión. Y cuando no hay inversión, no hay trabajo. Correcto. Y la ultimita, rapidita, antes de pasar a las propuestas, ahora sí, le prometo. No, Quiero saber su opinión, que
también vi en su hoja política la cercanía que tuvo usted con el expresidente Paniagua. ¿Y qué opinión tiene usted también al comparar a Paniagua, que cuando tomó un gobierno temporal en una crisis, el partido de usted decidió apartarse de la contienda electoral presidencial en una muestra de transparencia y de imparcialidad frente a lo que está pasando ahora? Que Sagasti, siendo eh, hace poco parte de la plancha presidencial, el señor Guzmán, estando en el poder con otra gente del Partido Morado, continúa en el poder y el Partido Morado en carrera, a diferencia de lo que hizo Paniagua. ¿Qué opina usted? Una pequeña reflexión. Obviamente tengo estos 45 años militares en el partido y obviamente no siempre he salido victorioso, si se quiere decir, porque esta es mi tercera postulación al Congreso. Anteriormente fueron a la Cámara de Diputados. Y perdí. Perdí porque la población no me dio en ese momento su respaldo en Lima Metropolitana, pero nunca me fui del partido. Y nunca me fui del partido porque obviamente cuando uno pierde no se puede sentir feliz. Se siente frustrado, se siente de alguna manera en una etapa, se queda un poco en el limbo analizando por qué perdí, si hice todo lo que podía hacer para ganar. Pero ¿sabe qué me hizo quedar en el partido? El ejemplo. En el año, cuando la dictadura militar de Morales Bermúdez convoca un Congreso Constituyente en el año 78, el 79, Acción Popular dijo, no vamos a ir a elaborar una constitución con una convocatoria y una dictadura. Lo mismo pasó en el año 92. Entonces, Acción Popular ha dado muestras de que el desprendimiento como partido está por delante. Y cuando algunos dicen, inclusive algunos correligionarios dicen, que Acción Popular gobernó 3 veces porque consideran los 2 gobiernos del presidente Belaúnde más el gobierno del presidente Paniagua, Valentín Paniagua no gobernó como Acción Popular. Valentín Paniagua gobernó con una sumatoria y una convocatoria de fuerzas políticas. Tan es así que de la cantidad de ministros creo que hubieron 2 o 3 del partido y los demás eran de otras fuerzas políticas. Entonces yo creo que el ejemplo histórico está dado. Y si mañana nos tuviéramos que retirar de otra contienda electoral porque no están dadas las condiciones democráticas, de seguro que lo vamos a hacer. Lo entiendo y me queda claro. Ahora sí, pasemos a sus propuestas. Carlos, gracias por ese tiempo que me regaló para hablar un poco de la coyuntura política. Por favor. Yo estuve revisando, todas me parecen interesantes, pero hay algunas que o porque impactan a la mayor cantidad de peruanos en el extranjero o simplemente por gusto personal que me llamaron más la atención, ¿no? La primera es cuando usted menciona las casas de la cultura. ¿Cuál es el proyecto en sí? ¿Cuál es la intención suya al respecto? Mira, te cuento, el tema de la Casa de la Cultura nace de una primera visión de simplemente estar alrededor del tema de la cultura, ¿no? Digamos, de lugares de encuentro, digamos, donde pudiera seguir cultivándose nuestras tradiciones de la música, en la gastronomía, en el arte, etc. Pero luego, en como lo he llamado, este peregrinaje virtual que tengo ya un tiempo desde noviembre, diciembre del año pasado, pues la propuesta se enriqueció. Y hoy día ya no se llama Casa de la Cultura, sino se llama Casas Perú. ¿Y por qué Casas Perú? Porque al margen de poder brindar o ser digamos, un lugar de encuentro y autosostenible para los peruanos en el exterior, para obviamente mantener, seguir cultivando nuestras costumbres, nuestras tradiciones, lo que queremos es agregar el tema educativo, el tema de asistencia social y el tema de asesoría jurídica. Porque hemos visto que de eso carecen también nuestros hermanos en el exterior, hermanos y hermanas en el exterior. En algunas localidades, obviamente menos, pero en otras localidades es atroz. Llamemos Santiago de Chile o llamemos Buenos Aires, ¿no? Digamos, el abandono de tipo social o de tipo de asesoría jurídica o legal a los peruanos es totalmente, sufren mucho nuestros connacionales, ¿no? Hay obviamente cónsules que sí trabajan 7/24, pero no son los más, son los menos.
Y la experiencia de estos tiempos también me ha llevado a entender que muchas veces los llamados cónsules honorarios trabajan más que los cónsules de carrera. Eso, mira, hace 2 o 3 días hablaba con un cónsul en la costa oeste de Estados Unidos, y también hablé hace otras semanas atrás con un cónsul honorario en Brasil. Y ambos, cuando conversas con ellos, te llena, pero de alegría, te llena de fuerzas, como ellos dicen, quiero hacer esto, me han dicho que tengo unos carros de bomberos que puedo exportar a llevar a Perú, pero tengo que hacer el trámite y me demora meses de meses para no pagar impuestos. ¿Y qué más? No, es que yo he hecho, el de Brasil me comentaba, he hecho un intercambio de pincanterías arequipeñas y he llevado quesos brasileros, que yo no sabía que había quesos brasileros en Minas Gerais, los he llevado a Arequipa. Ese tipo de cosas, dije, espérate. Y con la experiencia de otros en Argentina y algo en Milán, dije, bueno, la Casa de la Cultura convertamos en Casas Perú. Entonces, y ahí viene el fenómeno. Obviamente, me vas a preguntar, pero los congresistas no tenemos iniciativa de gasto. Claro, ¿cómo se financiaría? Pero tenemos iniciativa de conversación, tenemos iniciativa de convencimiento, tenemos iniciativa para convocar mesas de trabajo con el Poder Ejecutivo. Y si los 2 congresistas lo primero que van a hacer es integrarse a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, y esa es la mesa para dialogar con Cancillería y cualquier otra, digamos, ministerio o ente del Poder Ejecutivo, para poder implementar estas casas Perú, que la forma de administración debería ser a través de un nuevo concepto que se está manejando, no de alianza público-privada, sino alianza público-social. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, con las asociaciones de peruanos, sea de tipo social, sea de tipo cívico, de alguna manera organizadas, sumen al proyecto de estas alianzas público-sociales, ¿no? Obviamente hay que conversar mucho, hay que dialogar mucho, primero entre los miembros de mi bancada, aunque ya mayoritariamente dado el respaldo, con los miembros de las otras bancadas, y luego trasladar esto a dialogarlo con el Ejecutivo, ¿no? Pero es un proyecto que estamos muy entusiasmados porque hay que pensar en la cantidad de madres que son abandonadas por los esposos, madres peruanas abandonadas por esposos peruanos o por esposos de otras nacionalidades, el caso a veces que no tienen dónde dormir, no tienen dónde pernoctar, no tienen para un plato de comida. Hay casos de rapto de niños. Acá en Quito ha habido casos de niños que han sido detectados acá. La policía intervino, la policía ecuatoriana, ¿y qué hace? Llama inmediatamente al cónsul, ¿no es cierto? Y el cónsul dice, ¿y ahora qué hago con este bebé de 8 meses? ¿Cómo hago? Entonces, si tuviéramos estas casas Perú, serían lugares de acojo mientras hacen los trámites para retornarnos a la patria, ¿no? Es algo súper interesante que seguimos profundizando, y sobre todo en esto se ha interesado mucho la candidata a la primera vicepresidencia de la República, Gisela Tipe, que ella es enfermera sanitaria y que es ayacuchana. Entonces ella entiende mucho de este aspecto social y comunitario que nuestros compatriotas están pasando afuera. Me queda claro. El proyecto sobre la Casa Perú ahora ya no es Casa de la Cultura, ¿verdad? No, por eso digo, y lo importante es que lo importante del diálogo y de estos intercambios de opiniones es que las propuestas se enriquecen y se siguen enriqueciendo. Bueno, bienvenido sea y bienvenidas sean las opiniones. Como digo, nadie es perfecto para proponer algo que no se pueda cambiar. Se puede mejorar, se puede corregir, y aquí estamos. Perfecto. Otra de sus propuestas, perdón, que me parece interesante es la de poder acceder a un crédito hipotecario en Perú vía Banco de la Nación, y teniendo en consideración el crédito, el puntaje crediticio que uno tiene en el país de origen, solamente en este caso para Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Es decir, si entiendo bien, es que dependiendo del crédito que uno tenga aquí en Estados Unidos, podría aplicar vía Banco de la Nación a un crédito hipotecario. ¿Así es el proyecto? Va mucho más allá, José. Ya hoy día existen 2 o 3 entidades privadas peruanas que ofrecen, no lo han publicitado mucho, pero sí está en las páginas web de ellos, que el peruano que vive en el exterior puede acceder a créditos hipotecarios en el Perú, pero con una pequeña letra pequeña, solo si vives en Estados Unidos o en Canadá. Y el resto,
el que vive en España, el que vive en Argentina. Entonces, lo que nosotros tratamos es de implementar un programa que obviamente la herramienta o la IFIS sería el Banco de la Nación, que sea a través de ellos, con créditos a 20 años, con tasas fijas, que permita que, evaluando al prestatario en el exterior, digamos, si vive uno en Roma, obviamente si tiene ingresos, tiene declaración de impuestos ante el Estado italiano y tendrá recibos de sueldos o comprobantes de sueldos, y también se le podrá evaluar su capacidad de endeudamiento y su capacidad de pago, y en base a eso puede acceder. Entonces uno diría, sí, pero es difícil que un técnico en Milán, por ejemplo, donde tenemos centenares, tal vez algunos miles de enfermeros que han trabajado muy estrechamente combatiendo en primera línea el COVID en Milán, digan, no van a poder acceder pues, a un departamento de Perú de 100.000, 150.000, pero para eso estarán los programas habitacionales del próximo gobierno, como siempre fue de los gobiernos de Acción Popular, que permita que también puedan acceder a esas viviendas mucho más, en precios mucho más asequibles a los ingresos de ellos, ¿no? Correcto, correcto. La tercera propuesta que yo tengo apuntada acá, después usted puede añadir otras que desee, es la del voto postal y electrónico para los extranjeros, que me parece importante para promover la participación. Porque muchos no vamos a votar en el extranjero porque a veces nos queda muy lejos el sitio de votación o simplemente no hay o uno no se informa. Sin embargo, pudiendo votar de manera electrónica o por medio del correo, eso se podría solucionar. Explíquenos un poquito más de esa propuesta. No es una propuesta nueva, es una propuesta que ya está y se aplica en otros lados. Bueno, en el mismo Estados Unidos aplican el voto postal. Y yo diría que realmente son tres modalidades que se podrían agregar: el voto postal, el voto electrónico y otro que llaman el voto telemático, que son las tres formas de votar. Países como Ecuador, el pasado 7 de febrero que tuvieron la primera vuelta, porque la segunda vuelta va a ser justamente el mismo día que tenemos nosotros nuestras elecciones el 11 de abril, ellos ya hicieron para esta elección del 7 de febrero lo que se llaman ejercicios prototipos, ¿no? E hicieron los tres tipos de voto como para saber y evaluar cuál de los tres votos, las tres modalidades. Entonces, por ejemplo, yo diría, el caso del voto postal lo aplicaron en Ottawa, en Canadá, el voto electrónico lo aplicaron en Buenos Aires y el telemático en Phoenix, ahí en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre el telemático y el electrónico? Que el electrónico es que uno va al local, no recibe papelete de votación y vota en una casilla a nivel, le dan una tarjeta electrónica y vota y marca con los botones o escoge el número. Y el voto telemático, que es al que deberíamos ir, es aquel en el cual usted puede votar desde su casa, desde su oficina, en el auto con el celular, obviamente con todas las medidas de seguridad, con todos los candados que se puedan dar, ¿no? Y más aún, debió haberse implementado en una situación de pandemia. Lamentablemente, vuelvo a decir, las autoridades electorales del Perú viven siempre contra la corriente, o lo que más digamos, preocupante, ¿no? No tienen ganas, no hay decisiones. Las cosas se hacen cuando hay decisión, y cuando hay una decisión política no la hacen. La pudimos haber hecho ahora, ¿no? Que todos los peruanos pudimos haber votado telemáticamente, ni siquiera postal, porque para hacer el voto postal habría que haber hecho acuerdos con todas las compañías de correos o de couriers en los 160 países donde estamos los peruanos, porque no podríamos hacer en un país sí o en otro país no, porque ya podrían darse a falsas interpretaciones. Correcto. Pero podríamos haber implementado el telemático, que usted, así como paga cuentas en su teléfono y que es raro a veces que le puedan, claro, siempre va a haber que le quieran hackear la cuenta y a veces se la hackean, pero cada vez los bancos van poniendo mayores niveles de seguridad, 1, 2, 3, 4, también podemos hecho el voto telemático. Y en el caso, por ejemplo, lo que José te refieres al tema de la distancia, es cierto. Tú que estás allá en Estados Unidos, de haber escuchado o comentado el tema que había en Texas entre Dallas y Houston, ¿no? Que tenemos el consulado en Houston y no se quería abrir en Dallas. Y de Dallas a Houston son 4 horas. Claro. Entonces, eso es lo que te digo, o sea, es decisión.
Por ejemplo, en mi caso, yo fui elegido porque mi partido sí fue a votación directa y universal de la militancia. Votamos un poco alrededor de 30.000 militantes en el Perú, ¿no? Y a mí me correspondía ser elegido en primarias por los peruanos afiliados al partido que viven en el exterior. Y la OMP dijo, no, no podemos instalar mesas afuera. Pero póngalo electrónico, tampoco podemos hacerlo electrónico. Entonces yo me tuve que hacer, digamos, de alguna manera tuve que recurrir a que votaran por mí lo que siempre fue antes, los de Lima Metropolitana. Claro, salí elegido, gracias a Dios, y agradezco a mis correligionarios. Y con el Pero número no... uno. ¿Ah? Y con el número 1. Y con el número 1 y con el 67% de la votación interna válida, ¿no? Entonces, claro, debe ser porque los 68 años de edad pesan y los 45 años de militancia pesan. Eso pesa más. Eso pesa más. Pero lo que te digo es simplemente es tener ganas de hacer las cosas, ¿no? Y el voto electrónico, el voto postal ya está dada la ley, solo que no la reglamentó el jurado electoral, entonces el jurado nacional electoral. Y el voto electrónico, hay entidades, algunos colegios profesionales en Lima ya votan con voto digamos, telemático, se diría, ¿no? Entonces, son ganas, José, son ganas de hacer las cosas y de cambiar. Y lamentablemente a veces, no sé, vamos contra la corriente, ¿no? Pero de eso se trata. Cuando algo vale la pena, cuando uno piensa que algo es importante, vale la pena ir contra la corriente. Un poco Sí, por eso claro que estamos sí. acá. Sí, claro que sí. Ahora, ¿alguna otra propuesta suya que quiera compartir con nosotros, que le parezca importante que los peruanos en el extranjero sepamos? ¿Cómo no? Y gracias por darme la oportunidad. Bueno, nosotros somos congresistas de la República, que somos elegidos en un distrito, hoy día se llama Distrito 27, por los PECs, como lo fuera. Pero al ser congresista de la República, obviamente, tenemos que también tener proyectos para toda la República. Y acá hay un proyecto que le hemos llamado la Ciudad del Saber. Todavía he hablado muy poco, tal vez creo que contigo es la segunda oportunidad que toco el tema, así que de la Ciudad del Saber, que es un tema que le hemos llamado una ciudad tech o tech, es decir, una ciudad donde se haga investigación, una ciudad donde tengamos institutos de investigación, de biotecnología, de nanotecnología, en física, en química, en computación. El Perú está lleno de pequeños cerebros, y digo pequeños de los niños. Nuestros niños, sea de donde sea, vivan en Ayacucho, o en Lima, o en Arequipa, ¿no? Hay unos geniecillos por ahí y que lo desaprovechamos, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es crear esta ciudad del conocimiento, en quechua sería Yachay, y ya hemos planificado inclusive hasta dónde ponerla. Todavía me falta que, digamos, que Johnny Lescano le ponga no 40%, sino le ponga 100% del empuje. Ya la primera vicepresidenta, que es ayacuchana, ya lo puso. Y no nos Es puede... hacerla cerca de Huamanga, Oh, ok, ok. cerca de Eso le iba a Huamanga, preguntar. sobre la longitudinal de la sierra. ¿Y por qué en Huamanga? Bueno, primero, que digamos, hacia el norte está Huancavelica a 3 horas y al sur está Apurímac o Abancay a 5 horas. Y la idea son, esas 3 regiones, son 3 de las regiones más olvidadas y postergadas del Perú, donde está llena de minerales, llena de riquezas, pero muy poco queda ahí. Y lo que queremos es justamente sembrar ahí, poner la semilla de la ciudad del conocimiento. Y que vía la vía de los libertadores pueda estar en pocas horas en un puerto como Pisco, y que el aeropuerto de Pisco es aeropuerto internacional. Entonces, ese es un poco a grandes rasgos lo que estamos planeando y dándole impulso. Y como dice, cuando se quieren alinear los planetas, se alinean. Y hace 2 noches, Gisela Tipia me dice, Carlos, vamos a hacer esta ciudad del conocimiento, porque si bien el bicentenario es en el año 2021, el bicentenario de la batalla de Ayacucho es el 2024. Entonces, hagamos esto para que la tengamos funcionando cuando sea el bicentenario de la batalla de Ayacucho, donde se selló la libertad del Perú y de América toda. Claro, interesante. Ojalá que se den como se den las cosas, pueda funcionar un proyecto así, porque descentralizar al Perú es fundamental. Salir de Lima. Lima no tiene otra solución que no sea que la gente salga de ahí un poco, por lo menos, para poder hacerla más vivible. Si no, es Sí, complicado.
Y yo te diría, ¿no? Nosotros vamos con mucha ganas de construir. Bueno, Belaúnde como arquitecto era un presidente constructor, y nosotros entendemos que las carreteras, que las vías, ¿no? Son como las venas del cuerpo humano, las arterias. Y el otro día en un foro con transportistas le decía, y ustedes son como la sangre, porque son los que transportan personas, mercancías, ¿no es cierto? Pero las vías se las tiene que poner el Estado para que ustedes puedan transportarlas. Y, y mira, y un ejemplo, ¿no? Mira, ahora que hemos hablado de integración, la nueva carretera central, que se llama Ramiro Peralé, Belaúnde la dejó en 1985, donde está ahora, en Huachipa. Han pasado 36 años y no se construyó un solo kilómetro. ¿Por qué? Cuando Belaúnde dejó el año 85, la vía Panamericana Sur la dejó a la altura de Cerro Azul, y la Panamericana Norte la dejó en esta quebrada Cayo Hueso, creo que se llama, alrededor del kilómetro 100. Luego hubieron algunos proyectos, llegó hasta Huachos, pero ya hace años debíamos haber tenido una autopista desde Tumbes hasta Tacna, y haber tenido las vías de integración, digamos, hacia la sierra hace 20 años, ¿no? Entonces, tenemos muchos proyectos. Tenemos un proyecto, te adelanto también, así como existe una SUNAT, que es la que administra, digamos, recauda digamos, los fondos, digamos, los ingresos producto del impuesto a la renta, a la venta, o de aduanas. Estamos planteando también una superintendencia de presupuesto público. Es decir, que salga del ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas, para que no se siga manoseando, digamos, partidariamente o con el partido de turno, y pueda ser independiente. Tenemos una SUNAT y tenemos una SUNAP al otro lado. Una que recauda y otra que administra. Y esta que administra prioriza la inversión sobre el gasto corriente. Hasta ahí te puedo contar. Perfecto, le agradezco, le agradezco. Y una vez más el tiempo, Carlos. Le agradezco el tiempo que nos ha regalado. Sé que tiene otros compromisos. Yo me hubiera quedado conversando mucho rato más con usted, pero por ahora me quedo muy, muy agradecido. Y para terminar, diríjase a los peruanos que vamos a ver esta entrevista para ver por qué tendríamos el 11 de abril que votar por Johnny Lezcano para presidente y por usted para representarnos a los peruanos en el extranjero en este congreso. Le dejo el micrófono. Muchísimas gracias, José. Creo que somos un partido histórico que ha dado muestras de comportamiento democrático, de desprendimiento cuando hubo que darlo, que ha tenido dos presidentes de la República que, tal como ingresaron a Palacio de Gobierno, salieron, y tal vez alguno más pobre que cuando ingresó, que somos un partido con doctrina, somos un partido con historia, y sobre todo también somos un partido con martirologio. Muchísimos de los nuestros cayeron durante la época del terrorismo en Perú. Yo solo les quiero pedir que en base a todo ello confíen en nosotros, vuelvan a confiar en nosotros este 28 de julio, este 11 de abril, y que marquen las 3 lámparas. Y en mi caso, pues escriban el número 1 en el casillero para el Congreso de la República. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a usted. Ha sido el candidato para el Congreso en representación a los peruanos en el exterior, Carlos Guibovich, que va con el número 1 de Acción Popular. Compartan esta entrevista entre los peruanos en el extranjero que conozcan para que tengamos este 11 de abril un voto informado y después no estemos repitiendo que no nos representan. Un abrazo y hasta la próxima.